Un padre soltero millonario ve a una camarera enseñarle a hablar a su hijo no verbal. Lo que hace después le cambia la vida para siempre. La lluvia caía en Torrance, golpeando con fuerza las ventanas del pequeño restaurante del pueblo. Dentro, las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, proyectando un resplandor apagado sobre las cabinas casi vacías. Solo unos pocos rezagados sorbían sus tazas de café, observando la tormenta a través del vidrio. Steven Brooks empujó la puerta, la campana sobre el tintineando sin entusiasmo. El agua goteaba de su largo abrigo mientras guiaba a su hijo Oliver, de 5 años, hacia el interior. El niño le apretaba la mano con fuerza, sus ojos grandes se movían nerviosos por el ambiente ruidoso y desconocido. «Mesa para 2», gritó la camarera detrás del mostrador. Su voz era cálida pero lo suficientemente fuerte como para hacer que Oliver se sobresaltara. Steven asintió brevemente y condujo a Oliver hacia una cabina cerca de la ventana. Ayudó al niño a sentarse y se deslizó en el asiento frente a él. Oliver comenzó inmediatamente a mecerse levemente, tarareando por lo bajo, sus pequeñas manos aleteando una vez, luego otra. Steven se inclinó hacia adelante, hablando en voz baja. «Está bien, campeón. Solo respira. Pronto saldremos de aquí». El estruendo de los platos en la cocina hizo que Oliver se sobresaltara, y luego una carcajada fuerte desde una mesa cercana lo empujó al límite. Lanzó un chillido agudo, salió disparado de la cabina y cayó al suelo. Sus brazos se agitaban y comenzó a golpear el suelo, abrumado e inconsolable. Steven reaccionó al instante, tratando de levantarlo, murmurando palabras tranquilizadoras que apenas se escuchaban en medio del caos. Antes de que pudiera levantar a Oliver, una figura se arrodilló junto a ellos. Era una mujer joven, con un delantal manchado y una coleta agotada, pero su rostro estaba sereno, sus movimientos lentos y deliberados. «Hola, pequeño», dijo suavemente, sacando una tarjeta plastificada de su bolsillo y sosteniéndola frente a él. Era una caricatura de una cara sonriente con la palabra «respira» impresa debajo. Oliver se quedó congelado, mirando la tarjeta. Su agitación se desaceleró. La mujer colocó su mano en su propio pecho, exagerando una respiración profunda, inhalando y exhalando. Tocó de nuevo la tarjeta, sonriendo con dulzura. Oliver imitó su gesto, tomando una respiración temblorosa. Steven observaba, atónito, mientras su hijo se calmaba lo suficiente como para incorporarse. Su pequeño cuerpo temblaba, pero ya no estaba en un colapso total. La mujer, Hannah, según su placa con el nombre, sonrió a Oliver y le ofreció un juguete de goma suave que sacó de su bolsillo del delantal. La sorpresa de Steven se transformó en ira. «¿Qué crees que estás haciendo?», ladró. Hannah levantó la mirada, sobresaltada. «Yo solo», comenzó. «No tienes derecho a tocar a mi hijo sin preguntar», espetó Steven, su voz cortando el ambiente del restaurante. Las cabezas se volvieron. «Solo trataba de ayudar», dijo Hannah, frunciendo el ceño. «Estaba abrumado. Lo he visto antes. Pensé que... Pensaste que podías aparecer como una heroína, tener lástima del pobre niño autista y de su padre incompetente». La voz de Steven era aguda, quebradiza con algo más profundo que la ira. Las mejillas de Hannah se sonrojaron. Se levantó lentamente, aún con la tarjeta en la mano. «No sentía lástima por él», dijo con voz firme. «Y no sentía lástima por ti. Estaba tratando de hablar su idioma cuando tú no podías». Los puños de Steven se cerraron a los costados. «¿Crees que sabes algo sobre él, sobre nosotros?», gruñó. «Sé lo suficiente para ver a un niño asustado», dijo Hannah en voz baja. «Y a un padre demasiado enojado para ver más allá de su propio orgullo». Las palabras cayeron como una bofetada. Steven abrió la boca para responder, pero se contuvo. Oliver, aún sentado en el suelo, lo miraba con los ojos muy abiertos, en silencio. Hannah se arrodilló de nuevo, ignorando a Steven, y habló con dulzura a Oliver. «Lo estás haciendo muy bien, corazón», dijo. «Eres muy valiente».
Oliver extendió una mano tímida hacia el juguete de goma que seguía cerca. Lo tomó, apretándolo contra su pecho. Steven tragó saliva, sintiendo las miradas de juicio de los otros comensales clavarse en él. «Levántate», le dijo a Oliver, con voz ronca. Oliver obedeció, deslizándose de nuevo en la cabina con el juguete apretado en una mano. Steven tiró un billete arrugado sobre la mesa y se dirigió a la puerta. Hannah los observó marcharse, con el corazón encogido. Lo había visto antes, la frustración, la impotencia enterrada bajo la ira. Lo conocía demasiado bien, porque ella misma lo había vivido una vez. Parpadeó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Steven empujó la puerta hacia la noche rugiente, apenas notando la lluvia que lo golpeaba mientras guiaba a Oliver de regreso al coche. Dentro del restaurante, el murmullo de las conversaciones volvió, pero la tensión permanecía. Hannah recogió la tarjeta plastificada del suelo y la limpió con la esquina de su delantal. «Pobre niño», susurró. Miró hacia la puerta otra vez, pero ellos ya se habían ido. No esperaba volver a verlos. Ciertamente no esperaba que este breve y desastroso encuentro fuera el comienzo de todo lo que siempre había soñado, y de todo lo que siempre había temido. La lluvia había cesado para la tarde siguiente, dejando las calles húmedas y brillantes bajo un débil sol invernal. Steven Brooks estaba sentado al volante de su SUV negro, con las manos tensas en el volante mientras esperaba que el semáforo cambiara. Oliver estaba abrochado tranquilamente en el asiento trasero, tarareando una melodía suave y sin tono bajo su aliento. Steven miraba fijamente hacia adelante, con la mandíbula apretada, pero su mente estaba a 1.000.000 kilómetros de allí. No había podido sacarse de la cabeza el encuentro en el restaurante. Las palabras de Hannah resonaban en su cabeza, más agudas de lo que quería admitir. Un padre demasiado enojado para ver más allá de su propio orgullo. Odiaba lo cerca que había estado del blanco. Había pasado toda la noche convenciéndose de que había hecho bien en regañarla. Que ningún extraño tenía derecho a entrar en el mundo de su hijo sin su permiso. Pero en el fondo, una molesta culpa había echado raíces. Oliver se había calmado con ella. Oliver le había sonreído a ella. Esa realidad era más difícil de tragar que cualquier orgullo herido. El semáforo cambió a verde y Steven aceleró suavemente el coche. Mientras pasaban frente al restaurante, captó un movimiento en el retrovisor. Oliver se había girado en su asiento, presionando su pequeña mano contra la ventana, mirando hacia el cartel rojo familiar. Steven frunció el ceño. No era la primera vez. Cada vez que pasaban por ese lugar, la atención de Oliver se fijaba en él, como si esperara ver algo o a alguien. Steven negó con la cabeza y siguió conduciendo. En casa, la tarde transcurrió en su habitual caos silencioso. Oliver apilaba bloques en torres cuidadosamente organizadas por color. Steven respondía correos, caminaba por la cocina, intentaba mantener conversaciones que no llevaban a ningún lado. Pero la imagen del rostro de Oliver, iluminado con ese leve destello de esperanza, no lo dejaba en paz. Esa noche, mientras Steven arropaba a Oliver en la cama, encontró un pequeño trozo de servilleta apretado en su mano. Un dibujo infantil, burdo. Figuras de palitos. Una mujer sonriente con una coleta desordenada y un niño a su lado. Hannah y Oliver. Steven se sentó pesadamente en el borde de la cama. «Te gusta ella, ¿verdad, campeón?», dijo en voz baja. Oliver no respondió con palabras, por supuesto, pero su rostro lo dijo todo. Su sonrisa era pequeña, tímida, pero real. Steven sintió algo retorcerse en lo más profundo de su pecho. Había pasado meses, no, años, desde que Oliver mostraba ese tipo de alegría espontánea con alguien nuevo. Steven pasó una mano por el cabello suave de Oliver, con la garganta apretada. Quizás había sido demasiado duro. Quizás Hannah había visto algo en Oliver que incluso él había pasado por alto. Al día siguiente, mientras conducían hacia el centro, Steven observó a Oliver con atención. Y, efectivamente, al pasar frente al restaurante,
Oliver se inclinó hacia la ventana, los ojos escaneando el estacionamiento con una añoranza silenciosa. Steven apretó con más fuerza el volante. No quería admitirlo. No quería necesitar ayuda. No quería dejar que nadie, y menos alguien que apenas los conocía, entrara en el frágil y cuidadosamente controlado mundo que había construido para su hijo. Pero no podía negar la verdad. Hannah había causado una impresión. No solo en Oliver. También en él. Exhaló lentamente, girando el coche por otra calle, alejándose del restaurante. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. No estaba listo para verla. No todavía. No cuando aún podía oír el eco de su propia voz furiosa resonando en ese pequeño restaurante, cortando en seco a la única persona que se había acercado con pura amabilidad. Necesitaba pensar. Necesitaba estar seguro. Pero, en el asiento trasero, Oliver golpeaba suavemente la ventana con sus pequeñas manos, tarareando con dulzura, una sonrisa insinuándose en la comisura de sus labios. Y Steven comprendió, con una inevitabilidad que le pesó en el alma, que esto no se trataba de él. Nunca lo fue. Se trataba de Oliver. Siempre se trató de Oliver. Y tal vez, solo tal vez, el niño merecía la oportunidad de perseguir esa pequeña y frágil esperanza. Incluso si a Steven le aterraba lo que eso pudiera costar. Los días pasaron lentamente y el peso de la culpa oprimía con más fuerza los hombros de Steven Brooks. Cada tarde observaba a Oliver replegarse más y más en sí mismo, su energía desvaneciéndose como una chispa que se apaga. El pequeño que antes apilaba bloques y bailaba con caricaturas, ahora se sentaba sin vida junto a la ventana, mirando hacia afuera, como esperando a alguien que nunca llegaba. Steven intentó todo lo que se le ocurrió. Paseos al parque, juguetes nuevos, comidas favoritas. Nada funcionaba. Las sonrisas de Oliver eran cada vez más escasas. Su tarareo, más tenue, casi triste. Eso lo carcomía peor que cualquier noche sin dormir. Una fría mañana de sábado, Steven observó desde la puerta de la cocina mientras Oliver se sentaba con las piernas cruzadas sobre la alfombra de la sala, aferrado a la servilleta arrugada con el dibujo de las figuras de palitos. Su pequeño pulgar recorría la imagen una y otra vez, sus labios formando un murmullo sin palabras. Steven supo lo que tenía que hacer. Lo odiaba. Odiaba cómo lo hacía sentir, un fracaso como padre, como protector. Pero Oliver se le estaba escapando. Y si no hacía nada, lo perdería por completo. Steven tomó su abrigo, su mente ya buscando excusas que podría decirse después. Esto era por Oliver, no por Hannah. No tenía nada que ver con ella. La campana del restaurante sonó cuando empujó la puerta. Dentro, el aire olía a café y tocino. Algunos clientes habituales levantaron la vista, pero pronto volvieron a sus comidas. Hannah estaba detrás del mostrador, limpiando una cafetera, su coleta balanceándose mientras trabajaba. No lo vio de inmediato. Steven vaciló, su orgullo chocando violentamente con su desesperación. Luego carraspeó. Hannah levantó la vista y su cuerpo se tensó al instante al verlo. Durante un largo momento, ninguno habló. Steven tragó saliva. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Los ojos de Hannah se entrecerraron ligeramente, pero señaló una cabina vacía. Steven se deslizó en el asiento, sintiéndose torpe y fuera de lugar. Hannah se quedó frente a él, los brazos cruzados con actitud defensiva. «No vengo a pelear», dijo Steven rápidamente. «Bien», respondió Hannah con frialdad. «Porque no tengo energía para eso». Steven forzó la mirada hacia ella. «Mi hijo», comenzó, luego se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Ol, no ha sido el mismo desde aquella noche». El rostro de Hannah se suavizó un poco. «Te extraña», dijo Steven. «Te busca cada vez que pasamos por aquí. Sonríe cuando ve cabello castaño». Exhaló con fuerza. «Te dibujó». Algo parpadeó en los ojos de Hannah. Algo tierno,
pero cauteloso. Me equivoqué, admitió Steven, las palabras raspándole el orgullo como papel de lija. Sobre ti. Sobre lo que intentabas hacer. Hannah no dijo nada. Esperaba. Estoy pidiendo, dijo Steven lentamente, que vengas a pasar un rato con él una tarde. Sin compromisos. Solo verlo. Hannah parpadeó, visiblemente sorprendida. ¿Quieres que sea su niñera?, preguntó, medio incrédula. No, respondió Steven rápidamente. No. Solo que estés ahí. Háblale, como lo hiciste antes. Hannah vaciló, su corazón latiendo con fuerza. Debería decir que no. Cada instinto le gritaba que se alejara. Tenía sus propios problemas, su propio mundo frágil apenas sostenido. No tenía espacio para hombres ricos con corazones rotos y egos aún más grandes. Pero entonces pensó en el rostro de Oliver, en cómo sus pequeñas manos habían buscado la tarjeta con la imagen, en cómo su tímida sonrisa le había iluminado el rostro, y recordó lo que se sentía ser necesaria, aunque fuera de la forma más pequeña. No lo sé, comenzó Hannah, con voz insegura. Por favor, dijo Steven, y la crudeza en su voz lo sorprendió a ambos. Hannah miró hacia la cocina, donde su jefe gritaba algo sobre una freidora rota. Miró hacia las ventanas, donde la lluvia amenazaba con volver a caer. Miró hacia el futuro en el que hacía mucho tiempo había dejado de creer. Volvió a mirar a Steven. No estaba rogando. No estaba mandando. Era simplemente un padre pidiendo ayuda, despojado de toda la armadura que solía llevar. ¿Cuándo?, preguntó suavemente. Steven exhaló, con alivio brillando en su rostro. Mañana por la tarde, en mi casa. Hannah se mordió el labio. Está bien, dijo finalmente, pero solo por unas horas. Steven asintió. Gracias. Cuando se levantó para irse, dudó un instante. Hannah, dijo. Ella levantó la mirada. Lo siento por lo que dije. Ella le dio una pequeña sonrisa cansada. Solo haz lo mejor, respondió. Steven inclinó la cabeza y salió sin decir nada más. Hannah lo observó marcharse, con el corazón latiendo fuerte por razones que no podía explicar del todo. Se limpió las manos en el delantal y volvió al mostrador, fingiendo que su mundo no acababa de girar ligeramente sobre su eje. Aunque, en el fondo de su mente, una pequeña voz susurró. Tal vez, solo tal vez, esto era el comienzo de algo diferente. La tarde del domingo llegó envuelta en una luz solar vacilante. Steven estaba junto a la ventana del salón, con los brazos cruzados, observando la entrada con un nudo de tensión en el pecho. Oliver estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, alineando una fila de cochecitos con meticuloso cuidado. Cada pocos segundos, miraba hacia la puerta principal. Steven volvió a revisar el reloj. Hannah debía haber llegado hace 10 minutos. Empezaba a preguntarse si había cambiado de opinión, cuando un sedán viejo y golpeado entró en la entrada. Steven exhaló lentamente y se acercó a la puerta. Hannah salió, con un bolso de lona colgado al hombro. Llevaba jeans y un suéter azul descolorido, el cabello recogido de forma suelta. Se veía diferente aquí. Fuera de lugar. Pero, de algún modo, encajaba. Como una pincelada de vida real contra los tonos apagados de su mundo cuidadosamente controlado. Steven abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar. «Hola», dijo Hannah, algo sin aliento. «Hola», respondió Steven con rigidez, haciéndose a un lado para dejarla pasar. La cabeza de Oliver se alzó al oír su voz. Sus ojos se agrandaron y una sonrisa apareció en su rostro, pequeña pero inconfundible. «Hola, campeón», dijo Hannah con calidez, agachándose a su altura. Sacó una tarjeta plastificada de su bolso mostrando una imagen de 2 manos formando un gesto. «Esto significa, amigo», explicó, haciendo la seña mientras hablaba. Oliver la miró un momento, y luego, lentamente, con torpeza,
imitó el gesto. Steven sintió que algo se le atascaba en el pecho. Hannah sonrió ampliamente. «Perfecto», dijo. Steven se quedó cerca de la puerta, incómodo, sintiéndose como un extraño en su propia casa. «¿Dónde sería un buen lugar para trabajar?», preguntó Hannah, incorporándose. Steven señaló hacia el amplio salón. «Aquí está bien». Hannah asintió y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, sacando más tarjetas, una pequeña pizarra blanca y marcadores de colores brillantes. Oliver se acercó, la curiosidad iluminando su rostro. Durante la siguiente hora, Hannah trabajó con Oliver, mostrándole señas simples junto con imágenes y sonidos. Hablaba despacio, claramente, sin alzar nunca la voz, sin apurarlo. Aplaudía y lo animaba suavemente cada vez que acertaba. Steven observaba desde la puerta de la cocina, con el corazón en la garganta. Oliver respondía de formas que Steven nunca había visto antes. Señalaba, asentía, incluso intentaba imitar sonidos, su carita fruncida en concentración. En un momento, Hannah dibujó una casa simple en la pizarra y señaló hogar. Oliver tocó la imagen 2 veces, luego la miró y sonrió. Steven sintió un ardor tras los ojos y parpadeó para alejar las lágrimas. Sabía que debía sentirse agradecido. Y lo estaba. Pero junto a la gratitud llegó una punzada inesperada de celos. Durante tanto tiempo habían sido solo él y Oliver contra el mundo. Tenían su propio ritmo torpe, su propio lenguaje silencioso. Y ahora estaba esta mujer, esta desconocida, derribando muros que él nunca había logrado atravesar. Steven tragó saliva, obligándose a mantenerse al margen, a dejar que ocurriera. Entonces, algo extraordinario sucedió. Oliver se levantó, sujetando la pizarra con sus pequeñas manos. Cruzó la habitación y tiró insistentemente de la manga de Steven. Steven se arrodilló automáticamente. Oliver sostuvo la pizarra, su rostro resplandeciente de emoción. Steven miró. En la pizarra, garabateado con letras torpes pero inconfundibles, había 3 simples palabras. «Me gusta papá». La respiración de Steven se detuvo, dolorosa. Miró a Oliver, a sus ojos brillantes y ansiosos, y sintió que algo dentro de él se rompía, y se curaba al mismo tiempo. «¿Hiciste esto tú?», susurró. Oliver asintió con orgullo. Detrás de ellos, Hannah observaba con una suave sonrisa, el corazón hinchado. Steven abrazó a Oliver con fuerza, enterrando el rostro en el cabello de su hijo. «Gracias», articuló hacia Hannah, por encima de la cabeza de Oliver. Ella asintió ligeramente, parpadeando para contener las lágrimas. Por unos instantes, la habitación se llenó solo del sonido de la respiración. El frágil y precioso silencio de un puente nuevo construyéndose. Cuando Oliver finalmente se soltó, tomó también la mano de Hannah, tirando de ella hacia Steven, como queriendo cerrar el círculo. Steven dudó, pero luego extendió la mano y la tomó. Estaba cálida, firme, real. Allí estaban, unidos por un niño que alguna vez estuvo atrapado en su propio mundo silencioso y que ahora, paso a paso, encontraba la salida. Steven comprendió algo más en ese momento. Algo que lo llenó de esperanza y también de miedo. La necesitaba. No solo para Oliver. Para él también. Ese pensamiento lo aterraba. Y sin embargo, no podía apartarse de él. Más tarde, después de que Hannah guardara sus cosas y prometiera regresar el próximo fin de semana, Steven se quedó en la puerta observándola marcharse. Oliver presionaba su nariz contra la ventana, saludando con su pequeña mano. Steven sonrió. Pero, muy dentro de sí, una semilla de inquietud echó raíces. Había pasado tanto tiempo siendo todo para Oliver, protector, maestro, voz. ¿Y si Oliver ya no lo necesitaba de la misma forma? ¿Y si era Steven quien quedaría atrás? El miedo le susurraba al oído, oscuro e insistente. Lo empujó hacia abajo, por ahora.
porque lo único que importaba era la alegría en los ojos de su hijo. Por ahora, lo único que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, su mundo se estaba expandiendo. Y tal vez, solo tal vez, había suficiente espacio en su mundo para los tres. Las semanas siguientes se deslizaron en una rutina suave. Cada domingo, Hannah llegaba a la casa de Steven con su bolso lleno de materiales educativos y su sonrisa iluminando todo el lugar. Bajo su guía gentil, Oliver florecía. Dominaba nuevas señas, unía palabras vacilantes, reía con una libertad que Steven nunca antes le había visto. Steven lo observaba todo con una mezcla extraña de asombro y una creciente vulnerabilidad. Se decía a sí mismo que estaba bien, pero cuanto más parte de sus vidas se volvía Hannah, más se daba cuenta Steven de que dependía de ella. No solo por el progreso de Oliver, sino por cómo ella suavizaba los bordes filosos de su mundo antes solitario. No todos lo veían así. Necesitas tener cuidado, advirtió Julia, la hermana de Steven, una tarde lluviosa mientras se sentaban en la cocina. Casi no la conoces. Steven frunció el ceño. Ha sido buena para Oliver. O tal vez ve una oportunidad, dijo Julia, dejando su taza sobre la mesa con fuerza. Padre soltero rico, niño vulnerable, pasa. Steven se molestó, pero no respondió. Aún así, sus palabras lo roían por dentro. Julia, incapaz de dejar el asunto, contrató en silencio a un investigador privado. Cuando recibió una grabación editada donde Hannah hablaba con una compañera de trabajo sobre dinero y la riqueza de Steven, Julia se sintió justificada. Sin dudarlo, se la reenvió a Steven. Esa noche, Steven la escuchó solo en su oficina, el cuarto sumido en oscuridad. Es rico, si juego bien mis cartas, tal vez nunca tenga que preocuparme por el dinero otra vez. Las palabras se deslizaron frías y condenatorias en sus oídos. Steven se quedó congelado, con la incredulidad luchando contra el dolor. ¿Había sido todo una mentira? ¿La risa? ¿La forma en que Oliver se iluminaba cerca de ella? El domingo siguiente, Steven esperó junto a la ventana, con los brazos cruzados. Cuando el coche de Hannah llegó al camino de entrada, Oliver chilló de emoción y corrió hacia la puerta. Steven no se movió. Cuando Hannah entró, su rostro se iluminó al ver a Oliver. «Hola, pequeño», dijo, despeinándole el cabello. La voz de Steven atravesó la habitación como una cuchilla. «Tenemos que hablar». Hannah parpadeó, sorprendida. «Claro», dijo, dejando su bolso. Steven cruzó la sala a zancadas, sacando su teléfono. Puso play. La versión distorsionada y cruel de la voz de Hannah llenó el espacio. El rostro de Hannah palideció. «¿De dónde sacaste eso?», susurró. «¿Importa?», respondió Steven con dureza. «¿Algo de esto fue real o todo fue por el dinero?». Oliver estaba entre ellos, sintiendo la tensión. «No», dijo Hannah, sacudiendo la cabeza, con la desesperación creciendo. «Steven, no es lo que piensas». «¿Entonces qué es?», exigió Steven. «Porque desde donde yo lo veo, usaste a mi hijo para llegar a mí». Las lágrimas llenaron los ojos de Hannah. «¿Crees que usaría a Oliver?», dijo con la voz quebrada. «¿Crees que podría?». «Creo que deberías irte», dijo Steven fríamente. Oliver gimió, aferrado a la manga de Hannah, confundido. Hannah se arrodilló, su voz rota. «Eres muy valiente, pequeño. Nunca lo olvides». Besó la cabeza de Oliver y se levantó, con las manos temblando. Frente a Steven, dijo en voz baja: «Pensé que eras diferente, pero solo eres otro hombre que ve solo lo que teme ver». Sin esperar respuesta, Hannah tomó su bolso y salió a la tarde gris. Steven permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Oliver volvió a gimotear, tirando del pantalón de su padre. «Papá», susurró, su voz cargada de confusión y dolor. Steven se arrodilló y lo alzó, pero Oliver se zafó y corrió hacia la puerta, presionando sus pequeñas manos contra el vidrio,
mirando hacia el camino vacío. Steven se dejó caer sobre los talones, entumecido. La casa se sentía insoportablemente vacía. Se dijo a sí mismo que había protegido a su hijo, a su mundo frágil. Pero, en el fondo, una verdad punzante lo carcomía. Había cometido un error terrible e irreversible. Los días que siguieron fueron más oscuros que cualquiera que Steven Brooks hubiera vivido. Oliver apenas hablaba, ni siquiera con las pocas señas que había aprendido. Ya no tomaba sus juguetes. No sonreía cuando las caricaturas llenaban la pantalla del televisor. Pasaba la mayor parte del día junto a la ventana, sosteniendo la servilleta arrugada con el dibujo de Elijana, mirando hacia afuera como si aún esperara que apareciera. Steven intentó de todo. Comidas favoritas, paseos al parque, juguetes nuevos. Nada funcionaba. Oliver seguía distante, encerrado detrás de muros aún más altos que antes. Por las noches, Steven se quedaba despierto, mirando el techo, atormentado por la expresión en el rostro de Hannah cuando se marchó. No fue enojo, fue desilusión. Y en los momentos en que Steven tenía el valor de enfrentarlo, sabía que esa desilusión no era solo de ella. También era de Oliver. Una tarde, mientras la lluvia empañaba las ventanas, Steven estaba en su escritorio, desplazándose sin pensar por sus correos. No podía concentrarse. Julia había enviado otro mensaje, esta vez titulado «Más información sobre Hannah». Con un suspiro, Steven lo abrió. Había un enlace a un archivo de audio más largo, la grabación original, sin editar. Durante un largo rato, Steven solo miró la pantalla. Luego, con la mano temblorosa, presionó play. La voz de Hannah llenó la habitación otra vez, pero esta vez la conversación completa era distinta. «¿Y cómo va lo del nuevo trabajo?», preguntó la compañera, con tono burlón. «No es un trabajo», dijo Hannah, su voz firme pero cansada. «Es solo este niño. Es increíble. Ni siquiera sé si lo estoy ayudando, pero cuando me sonríe». Hizo una pausa, la emoción espesando sus palabras. «Siento que tal vez estoy haciendo algo bueno, por primera vez». «¿Y el papá?», bromeó la compañera. Hannah rió suavemente. «Es complicado, pero ama a ese niño más que a nada. No tocaría ese fondo ni por todo el dinero del mundo». La compañera rió otra vez. «Bueno, igual es rico, ¿no?». La respuesta de Hannah fue rápida y tajante. «El dinero no arregla nada. No lo que él está viviendo, ni lo que ese niño necesita». Steven se quedó inmóvil. La sangre se le escurrió del rostro. Las palabras resonaban en sus oídos, borrando cada suposición fea que había dejado crecer. No solo había dudado de Hannah, la había traicionado. Había traicionado a Oliver. Steven empujó la silla con violencia, levantándose. Empezó a caminar por la sala como una fiera enjaulada. Sus manos temblaban de rabia. Contra sí mismo. Contra Julia. Y contra la forma en que había dejado que el miedo reinara por encima de la confianza. Pensó en las pequeñas manos de Oliver tirando de la manga de Hannah. En la primera vez que su hijo había sonreído sin que nadie lo forzara. En cómo había hecho la seña de amigo con un orgullo torpe. Todo eso, desaparecido. Por su culpa. Steven se frotó la cara con fuerza, dejándose caer en el sofá mientras una culpa pesada e ineludible se asentaba en su pecho. Al intentar proteger a su hijo, había destruido la primera conexión real que Oliver había tenido fuera de su pequeño y aislado mundo. Y Oliver lo sabía. Sabía que algo se había roto aquella noche. Steven intentó convencer a Oliver de que comiera, pero el niño simplemente negó con la cabeza y se dio la vuelta. Steven se arrodilló a su lado, sintiéndose impotente. «Lo siento, campeón», susurró. «Lo siento tanto». Oliver no respondió. Solo abrazó con más fuerza la servilleta arrugada contra su pecho. Steven se sentó pesadamente contra la pared,
dejando caer la cabeza entre las manos. Por primera vez en años, lloró. No lágrimas silenciosas escondidas cuando nadie lo miraba. Lloró de verdad. Sollozos entrecortados que lo dejaron vacío, desgarrado. Lloró por su hijo. Lloró por la mujer a la que había herido. Y lloró por el hombre en que se había convertido. Uno demasiado asustado para creer en algo bueno cuando se le ofrecía sin condiciones. Cuando las lágrimas por fin cesaron, se limpió la cara y miró a Oliver. El pequeño lo observaba, solemne, firme. Stephen asintió lentamente. «Voy a arreglar esto», prometió. «Voy a traerla de vuelta». Oliver ladeó la cabeza levemente, un destello de esperanza brillando en sus ojos. Fue todo lo que Stephen necesitó. A la mañana siguiente, hizo las llamadas que debió haber hecho semanas atrás. Confrontó a Julia, furioso, implacable, obligándola a admitir su manipulación. Ella se disculpó, pero las palabras sabían a vacío. Esto no era algo que pudiera deshacerse con un «lo siento». Era algo que tendría que ganarse de nuevo. Stephen empacó una pequeña bolsa, solo lo esencial, y abrochó a Oliver en el asiento trasero del coche. Al salir del camino de entrada, sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo: esperanza. No sabía exactamente dónde estaba Hannah, pero buscaría en cada cafetería, cada restaurante de carretera, cada motel si hacía falta. Porque ella no era solo alguien que Oliver necesitaba. Era alguien que los dos necesitaban. Y esta vez, no permitiría que el miedo les robara esa oportunidad. Stephen condujo durante horas, el mundo exterior convirtiéndose en un borrón de asfalto resquebrajado y letreros de neón apagados. Se detuvo en cada restaurante, cada motel olvidado por el tiempo, haciendo la misma pregunta. ¿La ha visto? Cabello castaño, no muy alta, sonrisa amable. La mayoría negaba con la cabeza. Algunos ni siquiera levantaban la vista. Oliver iba callado en el asiento trasero, abrazando la servilleta con el dibujo. Su presencia mantenía a Stephen centrado, recordándole por qué no podía rendirse, incluso cuando el cansancio lo arañaba. Al anochecer, llegaron a un pueblo gastado junto a la autopista, su calle principal bordeada de farolas titilantes. Los ojos de Stephen recorrieron las fachadas hasta que se detuvieron en una panadería deslucida, Maggie's Pies. Los cristales empañados por el vapor. A través del vidrio, distinguió a una mujer con un delantal cubierto de harina. El corazón le dio un vuelco. Era ella. Sin pensarlo, aparcó, tomó la mano de Oliver y empujó la puerta del local. La campana sobre su cabeza tintineó débilmente. El cálido aroma a canela y azúcar los envolvió, pero Stephen apenas lo notó. Hannah levantó la vista, y se quedó helada al verlos. Una bandeja se le resbaló de las manos. Antes de que Stephen pudiera decir algo, Oliver soltó su mano y corrió por la panadería, los brazos extendidos. «¡Hogar!», gritó, su voz clara, segura. Hannah soltó un jadeo, dejando caer la bandeja con estrépito. Se arrodilló de inmediato, los brazos abiertos. Oliver se lanzó a su abrazo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras lo apretaba con fuerza. Stephen se quedó congelado, con cada emoción embotellada estrellándosele dentro. Hannah se separó apenas, sosteniendo el rostro de Oliver entre sus manos. «Dijiste una palabra», susurró, con la voz temblando. Oliver asintió solemnemente, enterrando su cara en su hombro. Cuando Hannah alzó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Stephen. No hizo falta decir nada. Todo estaba dicho en el perdón y el amor inmenso que brillaba entre ellos. Stephen cruzó la panadería en 3 zancadas y se arrodilló a su lado. Su mano rozó la de Hannah mientras acariciaba el cabello de Oliver. Ella no se apartó. En cambio, sonrió. Una sonrisa cruda, hermosa. Y Stephen supo, en ese instante, que no podía perderla otra vez. Las palabras salieron sin pensar. «Cásate conmigo», dijo, la voz áspera. «Aquí, ahora».
sin discursos, sin segundas oportunidades. Solo, cásate conmigo. Hannah parpadeó, atónita. Su mano apretó la de Oliver. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Steven, murmuró. Sé que no soy perfecto, dijo él con voz ronca. Pero tú eres lo mejor que nos ha pasado. A él, a mí, a los dos. Una risa rota, alegre, se escapó de ella. Se secó las mejillas. No tienes ni anillo, bromeó, la voz temblando. Steven sonrió, por primera vez en lo que le parecía una eternidad. Te consigo uno mañana. O esta tarde, si quieres. Hannah miró hacia abajo, a Oliver, que los observaba con los ojos muy abiertos, llenos de esperanza. Ella acarició el rostro de Steven, inclinándose hasta que sus frentes se tocaron. Sí, susurró. Por supuesto que sí. Steven la envolvió en sus brazos, sujetándola con fuerza, mientras Oliver se apretaba entre ambos, riendo de felicidad. Afuera, la lluvia caía suavemente, difuminando el pueblo en un sueño de acuarelas. Adentro, bajo la luz amarilla titilante y el olor a pan caliente, una familia rota volvía a encontrarse. Y esta vez, nada, ni el miedo, ni el orgullo, ni siquiera el pasado, podría separarlos. Permanecieron así por mucho tiempo, riendo, llorando, abrazándose como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Finalmente, Maggie, la anciana dueña de la panadería, asomó desde la cocina con una sonrisa divertida. ¿Van a comprar un pastel o qué?, bromeó, con las manos en la cintura. Steven soltó una carcajada, limpiándose la cara. 2 pasteles, dijo. Los más grandes que tenga. Maggie soltó una risita y desapareció en la cocina, tarareando una melodía. Hannah se recostó contra Steven, apoyando la cabeza en su hombro. Oliver, cálido y tranquilo, acurrucado entre ellos. Steven besó su frente, sintiendo su suspiro fundirse con él. Eso era. No la vida que una vez imaginó. No la vida a la que se aferró por miedo. Algo mejor. Algo real. Algo que se habían ganado. Mientras se sentaba allí, rodeado por las 2 personas que más amaba, Steven comprendió algo simple y verdadero. El hogar no era un lugar. Era un sentimiento. Y por fin, lo había encontrado. La primavera se desplegó suavemente sobre el campo, pintando las colinas de flores silvestres y cubriendo el cielo de un azul infinito. Entre los campos se alzaba una pequeña granja, su cerca blanca recién pintada, el porche cediendo levemente bajo el peso de los nuevos comienzos. Steven Brooks estaba de pie en ese porche, una taza de café calentándole las manos, observando cómo despertaba la mañana. Dentro, la risa resonaba. Un sonido que una vez le fue ajeno, ahora el ritmo de su vida. Hannah había transformado el viejo granero en algo hermoso, un centro para niños como Oliver, llamado Hope Haven. Padres de todas partes llegaban, atraídos por historias de milagros. Nunca supieron que Steven era el benefactor silencioso que compró la tierra, pagó cada cuenta. Era el sueño de Hannah, hecho realidad, y él era feliz permaneciendo en las sombras. Oliver prosperaba allí. Ya no era el niño que se escondía en las esquinas. Ahora corría libre por los campos, su risa viajando con el viento, hablando más con cada día que pasaba. Hoy no era un día de terapias ni de renovaciones. Hoy era un día de familia. La boda fue sencilla, exactamente como querían. Sin grandes salones, sin interminables listas de invitados. Solo ellos, la tierra que había acunado su sanación, y un puñado de personas que de verdad importaban. Steven ajustó nerviosamente su corbata, echando un vistazo por el sendero, y entonces la vio. Hannah caminaba descalza por el césped, una corona de flores silvestres adornando su cabeza, su vestido ondeando con la brisa. Parecía salida de uno de los dibujos de Oliver. Suave, radiante, impresionante. Oliver corría delante, agarrando su mano con fuerza, su rostro resplandeciente.
El corazón de Steven se hinchó tanto que creyó que iba a romperse. Se encontraron bajo un antiguo roble, sus ramas extendidas como una bendición. Maggie, la panadera, quien insistió en oficiar, los esperaba sonriendo detrás de un grueso libro maltrecho. ¿Listos?, susurró. Steven y Hannah se miraron. La risa les burbujeó en los labios. No hacían falta palabras. Ya estaban en casa. La ceremonia fue breve, dulce y perfectamente imperfecta. Oliver interrumpió para darle un diente de león a Steven. El viento jugueteó con el cabello de Hannah. Maggie olvidó la mitad de su discurso y se rió durante el resto. Fue perfecto. Cuando Maggie finalmente dijo: «Puedes besar a la novia». Steven no necesitó invitación. Se inclinó y besó a Hannah con un amor tan intenso y tan seguro que el mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Cuando por fin se separaron, Oliver aplaudió, riendo. Y en el silencio que siguió, miró a Hannah con ojos brillantes y solemnes. Mamá dijo, claro como el agua. El mundo se detuvo. Hannah jadeó, dejándose caer de rodillas mientras las lágrimas le brotaban. Oliver se lanzó a sus brazos, y Steven se agachó a su lado, envolviéndolos a los dos en un nudo de risas, lágrimas y amor imparable. Se quedaron así mientras la luz se desvanecía, mientras el cielo se volvía de un azul aterciopelado. Más tarde, se sentaron en el columpio del porche, con Oliver dormido entre ellos. Miraban las estrellas parpadear en el cielo, el aire cargado del aroma a madreselva y tierra húmeda. Y entonces, una estrella fugaz cruzó el cielo con un destello brillante y feroz. Hannah contuvo el aliento y señaló. «Mira», susurró. Steven siguió su mirada, sonriendo. «¿Un deseo?», preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza, la voz espesa de emoción. «No», dijo. «Una promesa». Steven la rodeó con el brazo, besando su sien. «Pase lo que pase», murmuró. «Cualquier tormenta, nos aferramos a esto». «A esto», repitió Hannah, pasando sus dedos por el cabello de Oliver. «Nuestra familia. Desordenada, hermosa, imperfecta». Steven cerró los ojos, sintiendo la verdad asentarse profundo en sus huesos. Habían estado perdidos. Se habían roto. Habían estado a punto de rendirse. Pero el amor real, terco, imperfecto, los había unido de nuevo en formas que jamás se atrevió a soñar. Miró a las dos personas que más amaba, sus rostros brillando bajo la luz suave de las estrellas. El hogar no era un lugar, era un sentimiento. Y por fin, lo habían encontrado. Sobre ellos, la estrella fugaz se desvanecía, dejando un cielo vasto e interminable. Y tres corazones firmes, latiendo más fuerte juntos que lo que jamás lo hicieron por separado. En un mundo que a menudo se siente abrumador, donde la esperanza parece fuera de alcance, Steven, Hannah y el pequeño Oliver nos recuerdan una verdad poderosa. La familia no se trata de perfección. Se trata de amor. De mantenerse unidos a través de las tormentas. De sanar las heridas. Y de construir un hogar con risas, perdón y segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos en este hermoso viaje de sanación, confianza y amor incondicional. Si historias como esta tocan tu corazón y te recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro, te invitamos a suscribirte a Soul Stirring Stories. Aquí compartimos relatos que inspiran, sanan y celebran el extraordinario poder de la conexión humana. Quédate con nosotros para más historias reales, emocionales, que hablan al alma. Hasta la próxima. Que nunca dejes de creer en la belleza de las segundas oportunidades.